Bienvenidos a Audiobooks Podcast. Hoy nos sumergimos en un mundo de horror cósmico. Exacto, nos adentramos en las montañas de la locura de H.P. Lovecraft. Prepárense para un viaje a la Antártida. Un escenario perfecto para una historia como esta. La novela nos lleva a una expedición liderada por el profesor William Dyer, Una expedición que comienza con fines científicos, pero que termina en un descenso a la locura. al descubrir una ciudad ancestral. Una ciudad construida por una civilización prehumana. Imagínense, una ciudad en la Antártida. Es que la Antártida, con su misterio y desolación, ya de por sí impone. Representa lo desconocido, lo que se escapa a nuestra comprensión. Y ese miedo a lo desconocido, a lo incomprensible, es central en Lovecraft. Es la base del horror cósmico. Y en la novela, este horror se manifiesta de muchas formas. Comenzando con el descubrimiento de 14 fósiles. 14 fósiles de seres desconocidos. Seres con formas que desafían nuestra lógica. Cuerpos en forma de barril, tentáculos, alas membranosas. Como si la naturaleza se hubiera empeñado en crear algo monstruoso. Es como si Lovecraft nos dijera, miren lo poco que saben. Miren lo que puede existir más allá de su comprensión. Y a medida que la expedición se adentra en la ciudad, el horror aumenta. La arquitectura de la ciudad es imponente, ciclópea. Esas estructuras enormes, esos bloques de piedra gigantescos, Bloques que desafían las leyes de la física. transmiten una sensación de poderío, Un poderío que va más allá del humano. Como si hubieran sido construidos por dioses. O por algo peor. Y en esa ciudad no solo encuentran arquitectura, sino también a los Shoggoths. Ah, los Shoggoths. Estas criaturas amorfas, viscosas, aterradoras, Los Shoggoths son fascinantes. fascinantes. ¿Cómo se puede decir eso? Representan varias cosas a la vez. Por ejemplo, Por un lado, son una metáfora de la ciencia descontrolada. la creación que se rebela contra su creador, Exactamente. Pero también encarnan el miedo a lo informe, a lo que no tiene forma definida. a lo que escapa a nuestro control. Y esa idea de la ciencia descontrolada, ¿crees que refleja las ansiedades de la época de Lovecraft? Sin duda. A principios del siglo XX había un gran avance científico. Pero también había temor a las consecuencias. Piensa en la bomba atómica, por ejemplo. Una sombra que se cernía sobre el futuro. Lovecraft, con su visión pesimista, nos advertía de los peligros. Y los peligros de jugar a ser dioses. Y esa advertencia se hace aún más tangible con la experiencia de Danforth. Uno de los expedicionarios. Al final de la historia, Danforth queda sumido en la locura. Después de presenciar algo indescriptible. La locura de Danforth es una muestra de los límites de la mente humana. De su fragilidad ante lo desconocido. Lo que ve o cree ver lo destruye mentalmente. Y esto nos lleva a otra de las grandes preocupaciones de Lovecraft. El miedo a la pérdida de la razón. A la disolución del yo ante fuerzas que nos superan. Y al final queda la advertencia de Dyer. No volver a las montañas de la locura. Una simple advertencia. Yo creo que es algo más profundo. ¿A qué te refieres? Una metáfora de la búsqueda del conocimiento prohibido. Que hay límites que no debemos traspasar. Que hay misterios que es mejor dejar sin resolver. Que la curiosidad en este caso puede ser fatal. Exactamente. Y esa búsqueda del conocimiento prohibido siempre ha estado presente. ¿No crees? Es cierto. Desde Prometeo robando el fuego hasta Frankenstein. Siempre esa tensión entre la curiosidad y el miedo. Y en Lovecraft esa tensión se vuelve aún más fuerte. Porque el conocimiento no solo es peligroso, sino también incomprensible. Nos puede destruir. O peor aún, volver loco a quien lo busca. Y eso se ve reflejado en su estilo narrativo, ¿no? Ahí está la clave. Ese lenguaje tan descriptivo, casi barroco. Para transmitir la vastedad, el horror sublime. No solo nos dice que algo es aterrador, Nos lo describe con lujo de detalles. con una precisión que nos hace sentir pequeños, insignificantes. Exacto, frente a la magnitud de lo desconocido. Y a mí eso me encanta de su estilo, esa capacidad de crear atmósferas. Atmósferas opresivas que te hacen sentir el peso de la oscuridad. Pero también entiendo que a algunos lectores les puede resultar tedioso. Claro, no es un estilo para todos, He leído comentarios de que su prosa es demasiado recargada. que se pierden detalles, que se vuelve repetitivo, Sí, recuerdo que el lectoral y algunos lectores mencionaban eso, que la extensión del relato, la obsesión por la civilización prehumana. que podía resultar un poco tedioso. Es cierto, algunos prefieren un ritmo más dinámico, más ágil. Pero en Lovecraft, la lentitud, la acumulación de detalles, Forman parte de la experiencia, te lleva de la mano hacia el abismo. hacia la locura. Eso pasó. Y esa lentitud también nos permite conectar con los personajes. Con su miedo, su asombro, su progresivo deterioro mental. Sientes cómo se van quebrando ante lo que descubren. La narración en primera persona, desde la perspectiva de Derier. Nos sumerge en su mente
nos hace cómplices de su descenso. Hacia la locura, hacia lo desconocido. Y esa locura no solo afecta a Dyer. Danforth también la experimenta. Su visión final, ese trauma que lo deja marcado. Es la culminación del horror, la prueba irrefutable. De que la mente humana no está preparada. Para enfrentarse a ciertas realidades. A lo que Lovecraft llama el horror cósmico. El horror que nace de la confrontación con la inmensidad. Con la existencia de entidades que escapan a nuestra comprensión. Entidades antiguas, poderosas, que nos demuestran nuestra insignificancia. Y a pesar de esa insignificancia, a pesar del horror, No podemos evitar sentirnos atraídos. por lo desconocido, por lo prohibido, Siempre habrá quienes, como Dyer, se sientan impulsados a explorar. aun a riesgo de perder la cordura. Es la paradoja de la condición humana. Somos seres finitos, pero con una sed infinita de conocimiento. Y esa sed a veces nos lleva a lugares oscuros, a enfrentarnos a lo que nos supera, Y Lovecraft con su obra nos invita a reflexionar sobre eso. a confrontarnos con nuestros propios miedos, con la fragilidad de nuestra existencia. Ante lo desconocido, ante lo incomprensible. Y lo hace de manera magistral, creando un universo único. Lleno de criaturas monstruosas, ciudades perdidas, dimensiones inimaginables. Un universo que sigue fascinando y aterrorizando a lectores de todo el mundo. Hablando de lectores, mencionábamos las diferentes reacciones. A las montañas de la locura, ¿verdad? ¿A qué crees que se deben esas opiniones tan divergentes? Bueno, como decíamos antes, el estilo de Lovecraft puede ser un obstáculo. Para algunos, su prosa, su ritmo. Pueden resultar tediosos para quienes buscan una lectura ligera. Pero también creo que hay un elemento generacional, Lovecraft escribía en una época diferente, con otras preocupaciones. con otra sensibilidad, con otra forma de ver el mundo. Exacto, y eso se nota en su pesimismo, en su obsesión por la decadencia, Quizás para los lectores actuales más acostumbrados a la ironía, a la velocidad, al cinismo. El horror de Lovecraft resulta demasiado solemne. demasiado serio. Es posible, pero más allá de las diferencias generacionales. La obra de Lovecraft sigue siendo relevante, ¿no crees? Por supuesto, porque nos habla de miedos universales, El miedo a lo desconocido, a la pérdida de control. a la disolución del yo, a la fragilidad de nuestra existencia Miedos que nos acompañan desde siempre. y que seguirán presentes mientras sigamos cuestionándonos nuestro lugar en el universo. Y en las montañas de la locura es una obra clave para comprender esos miedos. Para adentrarnos en el universo de Lovecraft y descubrir la magnitud de su visión. Una visión que, aunque pueda resultar perturbadora, Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. sobre los límites de la razón y la fragilidad de nuestra mente. Ante lo incomprensible, ante lo que nos supera. Es que en las montañas de la locura va más allá del horror. Claro, hay una crítica a la ciencia, al progreso desmedido. ¿Cómo se ve eso en la novela? Bueno, la expedición de Dyer busca conocimiento, descubrimiento. Es una expedición científica, Exacto, pero ese afán por saber los lleva a un punto de quiebre. a una confrontación con lo que no pueden controlar. Con lo que no pueden comprender. Lovecraft nos dice que hay límites que la ciencia no debe cruzar. Que hay secretos que es mejor dejar enterrados. Y la creación de los Shoggoths por esa antigua civilización. Es un ejemplo perfecto de esa advertencia. Los Shoggoths eran herramientas, esclavos. Pero su capacidad de adaptación, su inteligencia, Los llevó a rebelarse. a escapar al control. Y esa rebelión, ese descontrol, lleva a la caída de esa civilización. Una imagen poderosa, ¿no? La ciencia como una fuerza autodestructiva. Un tema que sigue vigente. La inteligencia artificial, la manipulación genética. Siempre está este debate sobre los límites de la ciencia. Los peligros de jugar a ser dioses. Y Lovecraft, con su visión, parece anticipar esos debates. Nos advierte de las consecuencias de nuestra arrogancia. De creernos capaces de controlar las fuerzas del universo. Y nos recuerda que el conocimiento a veces puede ser una maldición. La visión de Danforth, por ejemplo. Lo que ve, lo que experimenta, lo destruye. El conocimiento prohibido tiene un precio. La cordura, la propia identidad. Exactamente. Y eso nos lleva de nuevo al horror cósmico, El horror ante la inmensidad del universo. ante la existencia de entidades que nos demuestran nuestra insignificancia. Y esa insignificancia, esa fragilidad humana se ve en todo. En la trama, en el estilo narrativo, El lenguaje de Lovecraft, su obsesión por el detalle, genera una sensación de abismo, de vértigo. que nos atrapa y nos aterroriza, Un océano de palabras oscuro y profundo, donde solo podemos dejarnos llevar por la corriente. hacia la locura, hacia el horror. Y a pesar de todo, en las montañas de la locura fascina. Nos desafía, nos obliga a confrontar nuestros miedos. La fragilidad de nuestra existencia. Una obra que no deja indiferente. Amor u odio
fascinación o rechazo. Pero nadie puede negar su impacto. Nos abre las puertas a un universo único, Un mundo de horror cósmico que nos persigue. que nos persigue incluso después de cerrar el libro, Y con esa imagen final nos despedimos de este viaje. a las profundidades en las montañas de la locura, Esperamos que hayan disfrutado de este análisis. de esa inmersión en el mundo de Lovecraft. Los invitamos a suscribirse a Audiobooks Podcast. Denle like a este episodio si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos. Y no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué le ha parecido la novela? ¿Qué otros libros les gustaría que analicemos? Hasta la próxima.